aprovechamos hoy para tomarnos un tecito que nos está visitando Marior. Marior viene de Chile y me parece interesante que tú hayas llegado tan lejos, Mayo. Es así. Uno se esfuerza mucho para llegar a ver a su La familia familia. bien lejos. Ahora, fíjate que hay una cosa que a mí siempre me gusta decir a la gente, bueno, benvenuti a casa con los Benuti. Y hoy estamos con nuestra sobrina Marior. A mí me parece interesante, Mayo, todo lo que uno pasa, sobre todo en esta nueva era de lo que ha sido la Venezuela eh, del siglo XXI, vamos a llamarla de esa forma. Sí, Si sí, tú sí, te sí. pones a ver todo lo que nos ha tocado, digamos, a los que hemos sido inmigrantes, ¿no? A nosotros nos tocó de alguna forma salir mucho antes, bueno, por razones, las que fueran, pues razones laborales y que al final tú tuviste que buscar. Pero yo, una de las cosas que me gusta tocar siempre es cuál ha sido la experiencia. Por ejemplo, ajá, chévere, a mí me contrató una empresa extranjera y para mí fue fácil. Te pones a ver. Claro. Te pregunto yo a ti, ¿qué te pasó a ti? ¿De dónde salió esa idea de no, nos vamos, mañana nos vamos? Bueno, eso fue en el 2015, donde Nelson y yo, mi esposo, estábamos decididos a migrar de Venezuela. Y cuando venían los proyectos, ya sus hermanos ya se habían ido, ya ellos tenían como 3 años fuera de Venezuela. Y claro, la situación de Venezuela había sido bastante, o sea, empezó el tema de la escasez y todo esto. Y en julio del 2015 eh, compramos los pasajes y decimos, ya, nos vamos a Venezuela porque sí, es momento. Los proyectos eran para Chile, al principio eran para Estados Unidos, pero bueno, se decidió irnos para Chile, nos decidimos irnos para Chile, porque había como especie de nosotros crecer como profesionales Ujú. y a nivel de papeles era un poco más Más rápido fácil y más también. fácil. Entonces, bueno, teníamos varios amigos que estaban allá y nos decían, no, mira, o sea, Chile es uno de los países que de Latinoamérica un poco más estables. Y bueno, en julio tomamos la decisión de comprar los pasajes. En el mes de agosto yo renuncio porque viajábamos en noviembre, el 21 de noviembre viajábamos a Chile. Y bueno, en agosto yo renuncio y digo, bueno, a una transnacional, una empresa súper importante, y digo, me voy a Chile. Claro, tenía una amiga que estaba allá, me decía, no, vamos, aquí hay mucha carrera para tu carrera, o sea, mucho camino. Y eh, en el mes de octubre me entero que estoy embarazada. Ajá, Y ahí mi familia dijo, no, nada, está embarazada, Marior se queda. Y claro, ahí, surgió un imprevisto. entonces, bueno, ya Marior se queda, no, nada va a viajar, no va a pasar nada. Y ahí le consulto a mi esposa Nelson y le digo, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, ahora no vamos más rápido. Claro, claro. Entonces, claro, porque el tema de los pañales, el tema de hacer las colas para los pañales, para la leche, wow, era súper increíble. Y tomamos la decisión de Sí, irnos en noviembre. a mí siempre me ha llamado la atención esto porque, por supuesto, estamos ahorita hablando año 2022 y tal vez cuando alguien vea este programa dentro de 10 años, dentro de 15 años, no digo, pero ¿verdad que la gente por qué se iba de Venezuela? Pero es que hay que ver lo que estábamos viviendo. O sea, cada uno de nosotros en su momento, digamos, porque yo creo que hay como umbrales, ¿no? Y eso es algo que me costó entenderlo, pero al final, si tú te pones a evaluar, cada persona tiene, bien sea por sus apegos, por su familiaridad, por su estabilidad, bueno, si tienes un buen trabajo, el caso tuyo, trabajabas con una empresa transnacional, pues, ¿quién se va a arriesgar a irse? Más bien es sabroso, me quedo, tengo mi 15 y último, como dicen, mi comida segura, tengo mi coche, mi carro, tengo mi apartamento, ya invertimos y bueno, ¿para qué no vamos a ir? Pero entonces tú piensas, wow, pero hay otras visiones, ¿no? Y yo te digo, por lo menos yo que soy hijo de inmigrante y que al final terminé siendo inmigrante, mi papá también, mi papá se va de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y me imagino que bueno, después de haber pasado bastante hambre y roncha,
deciden irse a Venezuela. La Venezuela era en aquel momento, estamos hablando del año 45, Venezuela era, digamos que de alguna forma se empezaba a perfilar como digamos, el futuro, el sitio donde sí se puede, ibas creciendo, ibas viendo que la infraestructura estaba avanzando. Luego en el año 50, 54, empezamos a ver los grandes astilleros, empezamos a ver los grandes desarrollos urbanísticos y necesitabas mano de obra preparada. Ahí es donde llega entonces la inmigración italiana, los españoles, los portugueses. Y bueno, ciertamente, pues ellos vinieron, se establecieron en Venezuela y nosotros vamos a ser, digamos así, de una forma la primera generación después de los inmigrantes. Pero ahora nosotros tenemos hijos que vienen en segunda generación, que tal vez, si te pones a ver el caso tuyo, tal vez el caso mío también, bueno, los chamos míos salen de Venezuela con nosotros, pero al final ellos también se gradúan y ahora están buscando nuevas fronteras, nuevos destinos, ¿no? Mis chamos, bueno, uno se fue para España, la otra se fue para Inglaterra, y si tú te pones a ver ahora, ¿qué posibilidades hay de que todos estos venezolanos que nos hemos ido vamos a regresar? Y yo siempre veo esto con mucho optimismo porque si bien es cierto, bueno, también el que se quedó en Venezuela está luchando y está desarrollando y se está preparando para crecer porque Venezuela va a cambiar y por supuesto vamos a tener un cambio radical de punto de vista de pensamiento porque tú no vas a querer volver atrás, tú siempre quieres algo mejor y creo que es lo que nos aplica a nosotros los que estamos afuera. Estas personas que han estado alrededor del mundo pasando trabajo, Roncha, y yo los veo, pues yo los escucho, trabajan 15 horas, 16 horas al día. Eso al final, ¿qué significa? Tú estás viendo el mundo y estás aprendiendo. Y cuando regresemos a Venezuela vamos a venir con muchísima más energía a seguir trabajando para rescatar a nuestro país y para, por supuesto, tener un país mejor. Pero sí me gustaría entender, llegaron a Chile, ajá, tú embarazada, conseguiste trabajo, porque ahora se complica todo. Claro, o sea, en noviembre llegamos a Chile. Por supuesto, empezar con el tema de introducir los papeles a migraciones de Chile y en ese entonces el realizar este trámite era un poco más fácil, entre comillas, para poder tener una cédula que se llama RUT en Chile, ¿no? Entonces, tú sin RUT no eres nadie. Sí, de alguna manera una identificación nacional. Exacto. Entonces, bueno, llegamos, yo embarazada, bueno, igualito empecé a buscar trabajo, mi esposo a buscar trabajo, duramos un mes, o sea, mes y medio, casi 2 meses, donde él consiguió primero trabajo. Yo igualito seguía enviando currículo, wow, y fue bastante como un choque de emociones, o sea, de paso que embarazada las hormonas, o sea, están como revoloteando allí. Y el llegar a un apartamento, y te tengo una anécdota bastante interesante, ¿no? Porque llegamos a un apartamento, un home studio, donde teníamos el colchón inflable, donde ahí dormíamos, por supuesto. O sea, lo básico. Básico, o sea, nuestros cubiertos de plástico, nuestros platos de plástico, todo era de plástico. Y cuando, wow, empezamos primero el tema para alquilar el apartamento, era súper difícil porque no teníamos papeles. Entonces nos encontramos con una inmobiliaria que nos pidió, o sea, casi que 2 meses de arriendo, sí, el mes de anticipación, el mes de depósito, o sea, era un dineral. Claro, y la fotocopia de la partida de nacimiento de tu una abuela. Una cosa así. Y dormimos en el colchón inflable, las primeras semanas empezábamos, ay, me duele aquí, ay, me duele allá. La sábana que te entregaban en el avión. Entonces, menos mal que en ese entonces estaba empezando el verano, o sea, ya era verano. Pues. Sí, había un cambio. Entonces, bueno, en una de esas mi esposo me dice, no, dentro de, no sé, ya teníamos como 2 meses durmiendo en el colchón inflable y me dice, ya es momento de comprar la cama. Porque ya o sea, vamos, porque el ahorro que teníamos era para cubrir los gastos del embarazo y cubrir los gastos de la clínica. Entonces me dice, ya no, el sábado compramos la cama.
Ya, perfecto, el sábado compramos la cama. El jueves se nos despicha el colchón. Dormir en el piso. Ay, Dios mío. Y 2 de la mañana, inflando el colchón. Otra vez Claro, durmió. Ya el tenía un colchón no espiche, servía, tenía un pues. hueco, claro. Y él me dice, o sea, no pudimos decir un día porque hasta ahí duró el colchón. Y nosotros, bueno, claro, estas hormonas, yo le decía, yo me devuelvo a Venezuela, nosotros tenemos el apartamento, tenemos una cama, tenemos nuestras cosas. Claro, porque uno se niega a aquello. Además de que todavía tienes los apegos familiares, ¿verdad? Exactamente, entonces todo el mundo te va a ir embarazada. Y yo, bueno, No me importa, no me ¿no? importa, yo sigo, yo le doy. Y mi esposo ahí, no, vamos, que sí vamos a poder. Bueno, ahí él encontró un trabajo en una bodega, le llaman allá una bodega, era como especie de una venta de celulares, y ellos tenían como un almacén, donde ahí recolectaban o sea, lo que le llegaba, y él era como o sea, organizaba y ahí distribuían a las distintas tiendas que tenía esa persona. Y a todas estas, o sea, ese cambio, mi esposo se iba a las 5 o 6 de la mañana y llegaba a las 9, 10 de la noche. O sea, yo en un país extraño donde no conocía absolutamente a nadie y que estaba sola todo el día, ni siquiera ni siquiera televisor, ni siquiera, o sea, lo que me acompañaba era el teléfono, ni siquiera wifi. O sea, por lo menos para decir en qué me entretengo. Claro, porque no había para pagar. No había para pagar, o sea, servicio básico, o sea, agua, luz, arriendo y comida. O sea, entonces, ok, yo embarazada, todas las comidas me sabían horrible. O sea, no me gustaba la carne, no me gustaba el pollo. Sí, además de que te cambia porque tú vienes de vamos a decir, de un gusto adaptado a las tradiciones de Venezuela, el condimento, y de pronto y tal, y te cambian todo. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿qué como? Entonces, claro, yo le preguntaba a Nelson, mira, prueba esta carne. Y él, no, está bien. Está sabrosa. Estás divina. Y yo, no, esta carne es amarga, vamos a comprar otra carne. Prueba este pollo, no, este pollo es... Entonces, o sea, todos mis gustos. Entonces, claro, yo decía, ay, Dios mío, yo me acostaba, o sea, lo que podía dormir, nuestra cortina era una sábana. Y bueno, empezó el verano y cuando yo conseguí trabajo, como al tercer mes, un amigo de un amigo de un amigo. Pero estando embarazada. Estando embarazada. Wow, eso es una bendición. Pero conseguí trabajo, imagínate, como de un administrativo de un lugar, de como un centro de atracciones. Estaba una rueda, estaba unos carritos chocones, un carrusel, o sea, era como un galpón donde estaban esas máquinas y ahí, como en el palomar de la oficina, ahí estaba yo con una señora. Claro, en ese entonces a mí no se me notaba la barriga. Y yo decía, bueno, señor, por lo menos es algo que estamos comenzando, no me hicieron contrato, por supuesto, porque ellos necesitaban como que alguien que estuviese allí, pero no amarrarse como al empleado. Y yo escuchaba, claro, ordenando carpetas, sacando fotocopias, y yo escuchaba, como era un centro de atracciones, o sea, era como un Big Low chiquito. Y yo decía, Dios mío, y era un payaso. Ja, 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 claro. Yo decía, yo nunca le voy a celebrar el cumpleaños a mi hija o a mi hijo, porque no sabía qué era, con un payaso. Ese payaso a mí me traumatizó, no quería saber nada de los payasos. Bueno, empezó pleno verano, que era el cuento que te tenía, y wow, el calor era increíble, era una cosa que yo decía, Dios mío, ya yo no puedo soportar este calor. Y claro, Nelson me decía, negra, pero ahorita no tenemos un ventilador, o sea, un ventilador. Que lo entonces, más básico que era el básico. O sea, entonces, bueno, a todas estas él negoció con sus propios compañeros de trabajo allí que iban a llevarse un ventilador que estaba ahí en el almacén y él le dice, no, yo te compro ese ventilador.
como decirte, el ventilador, el normal, costaba 30.000 pesos. Bueno, Nelson negoció. El muchacho se lo llegó vendiendo como a 5.000 pesos y Nelson le dijo, bueno, no te lo pago ahorita, te lo pago el mes que viene porque no tengo plata. Él se montó su ventilador aquí y andaba feliz con su ventilador porque ya por lo menos teníamos algo. Sí, tú sabes que, perdona que te interrumpa ahí, no, a veces a uno le pasa en la vida que uno no se da cuenta, porque eso para él fue un logro, Sí, un logro extraordinario, y a veces uno tiene todas esas comodidades y no las valora. No las Te valoras. pones a ver. Pero cuando uno escucha hablar a una persona así como tú, que digamos que ha tenido que pasar por esas pruebas tan fuertes, y entonces uno se da cuenta de, oye, qué rico tener internet, tener un televisor, tener un servicio público básico, que al final de verdad sean confiables y que uno diga, oye, esto sí es calidad de vida. Claro. Mira, yo quisiera, vamos a hacer una pequeñita pausa y continuamos en el siguiente segmento. Y quisiera que conversáramos un poquito más ya sobre los amigos, las personas que conocías y todo lo demás. Ya. Y bueno, bienvenido a esta casa, benvenuti a casa.